Consumida sobre todo en el centro mismo de Sudamérica, desde Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, y en otros territorios en menor medida, la yerba mate ha sido uno de los productos centrales en la vida diaria de las personas ya antes colonia española, donde era consumido en distintas formas por los pueblos indígenas que abarcaban toda esta gran área. Los conquistadores la acoplaron rápidamente a su consumo y la infusión de esta planta se volvió un producto infaltable para el consumo cotidiano. Con él se hicieron muchos negocios. Incluso los mismos indígenas lo utilizaban como bien para cambio en los trueques que tenían como práctica económica. Para cuando llegaron los españoles, llevan su cultivo y cosecha a niveles masivos, creando plantaciones inmensas y vastas solo de yerba mate, en la cual trabajaban indígenas y esclavos de origen africano. Con este modelo se dio el crecimiento económico de las zonas en las cuales era más propicio el cultivo de esta planta. Lugares como Alto Paraná en Paraguay, Misiones, Argentina y partes del Brasil debían su bonanza económica al comercio de la yerba mate. Pero conforme la esclavitud, tal cual era conocida hasta entonces, fue siendo poco a poco abolida en las nuevas repúblicas independientes, de igual manera y pese a estos cambios, la producción de yerba mate necesitaba continuar. Necesitaba manos que hicieran el trabajo sin importar mucho cómo, pero que lo hicieran. Así, ya con grandes capitales extranjeros y nacionales, llegaron a instalarse fábricas de procesamiento del producto. Estos empresarios y terratenientes desarrollaron entonces otros métodos por medio de los cuales pudieran exprimir las ganancias tanto de la tierra como de los obreros. Entonces, fueron lo suficientemente astutos o malignos como para unir necesidad económica con esperanza de un futuro mejor y la ambición de hacer mucho gastando poco. Entonces, en siniestra alianza con un Estado sin preocupaciones por el bienestar de los trabajadores, se permitió la firma de contratos que eran prácticamente una esclavitud consentida por el futuro esclavo. Pero que claro, todo era sutil y enmascarado, hasta que una vez en el lugar de trabajo, el pobre desgraciado terminaba por entender que lo que había firmado era su esclavitud y todo lo que ello implicaba. La forma en la que operaban estas despreciables empresas era la siguiente. Se apostaban a captadores de personas en lugares donde la marginalidad, la falta de empleo y la necesidad económica abundaba. Entonces el captador prometía a los hombres un buen salario como pago a su trabajo en los yerbales. Y para mayor seducción de estas personas, a quienes firmaban esos contratos en el momento, les era dado por adelantado y en efectivo un pago, el cual era gastado en una noche de despilfarro en algunos casos, entregado a la familia necesitada en otros y un largo etcétera de situaciones posibles. El trabajador descubriría luego que eso no había sido un anticipo solamente, sino que había sido el último nudo a la cuerda que terminaría por amarrarlo. Una vez en los yerbales, la realidad no solo no era la prometida, sino que era aún mucho peor de lo que hasta el más pesimista y mal pensado de todos hubiese podido sospechar. Las condiciones de trabajo eran deplorables, unas barracas inmundas para albergar al personal, el cual estaba completamente hacinado en un lugar que carecía de comodidades mínimas, de higiene y de dignidad. Mientras tanto que otros, quienes no corrían con la suerte de poder dormir en las barracas, dormían afuera a la intemperie, cubriéndose en los días de lluvia con hojas y ramas que pudieran utilizar como famélico refugio. De esta manera enfrentaban calor, frío, lluvia. Las comidas, que en realidad eran mejunjes hechos con los ingredientes de más baja calidad y de menor costo que pudieran conseguirse, eran hechos en latas y tarros llenos de suciedad y óxido, siendo esta tan incomible que hacía que los obreros esclavizados cacen cualquier animal o alimaña que pudieran encontrar en busca de comer algo mejor. Así, hambrientos, vestidos con harapos, pues no se le proveía casi nada, los hombres vivían con lo poco que habían podido llevar consigo, y estas ropas iban ajándose con el duro trabajo en los yerbales, que consiste en arrancar las hojas, juntarlas en los sacos o bolsas grandes, que luego debían cargar hasta donde estaban los lugares de acopio.
Tan poco estaban dispuestos a gastar esos propietarios que ni siquiera ponían carretas o algún otro sistema para ir realizando el acopio, sino que cargaban de nuevo sobre el hombro del obrero los muchos kilos de carga de yerba mate, de su derrota y su esclavitud. En cuanto a las personas de los lugares donde se llevaba a cabo todo esto, los de esos pueblos de las cercanías también eran llevados a los cultivos en similares condiciones, pero incluso con sus mujeres y niños, todos los cuales eran también obligados a trabajar. Pero en el caso de las mujeres eran incluso tomadas a la fuerza por los capataces y jefes de plantaciones, sin que los maridos pudieran hacer nada, al ser apuntados con armas o en muchos casos directamente asesinados. Y si uno se pregunta por qué no huían, tiene que aclararse que la cosa no era fácil, sino que era más bien una apuesta con la muerte el intentar escaparse. Pues los antes libres y ahora esclavos eran vigilados y controlados con armas de fuego y el trabajo les era exigido a punta de látigo. Si bien no faltaron los que quisieron y pudieron escapar, muchos cayeron muertos por balas, por machetazos, mordidos por perros de caza y hasta los alrededores mismos jugaban en contra de estos hombres. Pues la naturaleza era aún tupida en aquella época, y al tratar de escapar se enfrentaban a peligros como serpientes venenosas, mortales como la yarará y el 100 pies, además de felinos salvajes como el yaguarundí y otras cosas que cita Rafael Barrett en su libro sobre la esclavitud que se vivía en estos lugares. Barrett, quien fue el pionero en dar voz a este sufrimiento humano, en entrevistar a esas personas, dice que esa gente convivía con el cuí, un pique imperceptible que quema la piel, el yateí putá, una garrapata colorada que produce llagas incurables, la ura de los yerbales, la mosca grande y velluda, cuyos huevos, abandonados sobre las ropas, se desarrollan entre el sudor y crían bajo la piel humana enormes protuberancias que devoran el músculo. Una legión terrible de mosquitos, desde el ñatiú cabayú al marigüí y al mbigüí microscópico que se levanta en nubes de los charcos y que provoca la locura de los infelices privados hasta del sueño. La orden para quienes se escapaban era traerlos vivos o muertos, y esos perros de la muerte que eran los capataces y sus esbirros cumplían sus órdenes con sed de sangre. Así, no pudiendo salir por su voluntad y con una deuda que se acumulaba cada vez más porque en el lugar les vendían lo poco que podían comprar a precios altísimos, la deuda no hacía más que crecer y crecer. Por un poco de mercadería, de víveres, de ropa, le cobraban 3 o 4 veces lo que eso valía. Y lo que hacía la empresa era descontárselo eternamente de un salario que de todas formas el esclavo no podría pagar nunca. Se endeudaba aún más por las cosas básicas. Y no solo la naturaleza era enemiga de esta gente, sino también el Estado mismo, que nunca fue a velar o a controlar las condiciones de trabajo en las que se desempeñaban sus ciudadanos. Y aún peor fue la ley promulgada por el presidente Juan Bautista Gil el 1 de enero de 1871, que dice: teniendo en conocimiento de que los beneficiarios de hierbas y otros ramos de la industria nacional sufren constantemente perjuicios que les ocasionan los operarios, abandonando los establecimientos con cuentas atrasadas, decreta: en todos los casos que el peón precisase separarse de sus trabajos temporalmente, deberá obtener asentimiento por medio de una constancia firmada por el patrón o capataces del establecimiento. Otro artículo: el peón que abandone su trabajo sin este requisito será conducido preso al establecimiento, si así lo pidiere el patrón, cargándosele en cuenta los gastos de remisión y demás que por tal estado origine. Juan Bautista Gil. Es decir, que si estaba enfermo, el patrón, o mejor dicho, el esclavista, debía darle permiso para salir. Pero si el permiso no era concedido, el obrero o esclavo no tenía nada que reclamar. Y en cuanto a lo de ser llevado preso, ellos fácilmente podrían decir que murió por un accidente o algo similar al momento de tratar de escapar, aunque los gobiernos de aquellos años no se preocuparon en absoluto por investigar en los yerbales y las prácticas que en ellos hacía.
Así, con el pasar de muchos años, a medida que la automatización y la modernización del campo y los métodos de cultivo fueron cambiando, también fue cambiando la vida de esta gente. Aunque muchos, demasiados en realidad, cayeron muertos en esos lugares o murieron después como parte de las muchas consecuencias que esa esclavitud les había ocasionado, consumiendo sus fuerzas, su juventud, su fortaleza y su vida misma. Pasaron muchos años para que este sector de la población tuviera mejores condiciones de vida, pero aún hoy, según investigaciones recientes, aún persiste el trabajo infantil en los yerbales de las zonas de Misiones Argentina, Paraguay y otros lados. Como sudamericanos que amamos la yerba mate, ya sea en el refrescante tereré, en el mate argentino, en el mate uruguayo y otras formas, cuando vemos un paquete de este producto tenemos que pensar en la oscura historia de su cultivo y comercialización, algo que es similar con lo que ocurre con el chocolate en África, con los materiales con los cuales se fabrican los celulares en Asia y África, con los fabricadores de ropa en otros lugares del mundo. Eso mismo pasó aquí, y las sombras de todo eso aún tardan en irse del todo.